Eduardo, por la excelente presentación. Doy la palabra a los colegas e invitados, como acostumbramos, para al término de esta ronda, pues darle la palabra de nuevo a nuestro ponente. Norma Samaniego. Creo que el INEGI ha hecho un trabajo excelente en todo lo que es oportunidad de información en la parte de su página. Es una delicia trabajar para los que trabajamos diario con esta información, hacer un análisis, porque está todo a la mano. Te puedes meter a la página de información interactiva y puedes hacer los cruces que tú quieras. Cosas que no se podían en el pasado, hoy se pueden hacer. Entonces yo me sumo a la felicitación. Yo creo que soy una usuaria asidua y muy molona, porque estoy siempre dando lata. Pero tengo algunas dudas que quisiera aprovechar que están ustedes aquí. Una de ellas, yo soy usuaria básicamente de la ENOE, que está ligada al censo, porque la ENOE se expande con base en las proyecciones del censo. Entonces, cuando vino la sorpresa de los 4 millones más, bueno, fue una sorpresa enorme, y entonces los datos a partir de 2011 empezaron a publicarse ya no en absolutos como era la costumbre, sino en relativos, lo cual para los usuarios pues ha sido un problema, porque no tenemos la información en absolutos. Lo que hizo el INEGI fue, en tanto están las estimaciones oficiales, utilizó proyecciones de población intercensales, y de allí se amarró para obtener información absoluta que nos la está dando con carácter preliminar. Bueno, una de las cosas es, si se sabe cuándo van a estar las informaciones de CONAPO, porque para los usuarios es básico ya tener información definitiva de empleo, que no tenemos ahorita en términos absolutos. Yo sé que el esfuerzo del INEGI ha sido muy meritorio, pero es un problema. Aquí tengo también otra duda. El censo trajo 4 millones más de población, y para los que nos metimos a ver comparación del censo con la ENOE, más o menos de la misma fecha, mediados de 2010, y haciendo el ajuste por población de 14 años, porque el censo habla de 12 años y más para la población económicamente activa, y la ENOE de 14. Los que somos usuarios consuetudinarios hicimos el ajuste con la propia población que publica el ENOE para 12 a 14. Entonces, lo que yo encontré es que básicamente la diferencia estaba en los de menos de 14. Allí había mucha población que no se había contabilizado, pero la de 14 y más era muy similar a la que traía la ENOE, la que traía antes la ENOE. Sí. Donde había diferencias muy, muy importantes eran en población ocupada, en PEA. Ahí sí hay diferencias muy fuertes, incluso tengo aquí los datos. La de ENOE traía, por ejemplo, población ocupada 44 y el censo 42, con todo y que tenía más alta la población, pero la población ocupada era menor. Entonces, esa es una duda que yo necesitaría explicación de qué estaría pasando. Igual pasa con la PEA, pero ahora la sorpresa para mí fue mayúscula, porque ahora que sale la información ya corregida en absolutos, entonces ya no solo es menor, sino que es mayor. Entonces la población ocupada sale mayor que la que se traía antes, ¿sí? Y mucho mayor que la que da el censo. En cambio, la población desocupada es baja,
si uno compara la original contra la corregida, casi todo se modificó 3 y fracción para arriba, pero la desocupada 1,9. Entonces son cosas como que de entrada no me cuadran. Y como que en cambio la PEI inactiva disponible aumentó muchísimo. Entonces, ¿qué pasó? Se pasó la desocupada a la PEI disponible mediante alguna cuestión terminológica. Esa es una duda. La segunda duda que tengo, perdón, me puede ser un poquito larga, pero a lo mejor es que esta es la oportunidad que estoy aquí. La segunda es que ustedes son de la vanguardia en la cuestión de informalidad. Están en todo el grupo de Delhi, etcétera, porque la OIT cambió la definición de informalidad hace ya varios años. Sin embargo, la que viene publicando el INEGI es la anterior. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si el INEGI ya está participando en ese nuevo grupo y todo, ¿por qué siguen utilizando la definición anterior cuando ya casi todos los usuarios académicos usamos la nueva? Es decir, casi los únicos que usan la anterior son los periodistas, pero los que estamos metidos en esto usamos la nueva. Entonces, ¿por qué sigue pasando eso? Si es que el INEGI sí lo maneja. Es decir, el INEGI ha participado en los grupos de DEL que han hecho la nueva. Y lo que quiero decir es que es muy importante, porque frente a 12 y fracción se suma 26 millones. Entonces, yo quisiera saber. Voy a hacer un comentario breve y quiero agradecer al doctor Sojo muchísimo que haya venido, al doctor Rolando Cordera que me haya invitado. Me siento muy honrada de que me hayan dado esta oportunidad de expresar lo que he venido haciendo los últimos años. Ahorita estoy haciendo un trabajo que se llama México a través de los censos de población desde 1895 hasta el año 2010, que basado con toda la información en la cédula básica, revisando cédula por cédula y la forma como ha ido ampliándose, creándose y comparándola con los informes presidenciales en donde se indica la necesidad de hacer políticas y por eso esa es la razón para aumentar algunas preguntas que eran necesarias de incorporar para poder implementar tareas. Así se pasó de un censo de 20 preguntas a un censo de casi 100, que fue el que hizo Miguel Cervera en el año 2000, que yo creo que fue un ejercicio fantástico y que sí yo sentí un gran desaliento cuando conocí la cédula básica del 2010. Deseo señalar que los resultados provenientes tanto de la cédula básica como de la cédula ampliada juntos dan una información muy valiosa en temas sociales, económicos. Sin embargo, sí considero que la sorpresa de los 112 millones trastocó muchos de los programas, de los trabajos que se estaban haciendo. ¿Por qué? Porque no entendemos, o yo no entiendo, cómo se hizo esta distribución. Si esta distribución, si estos 4 millones son niños menores de 10 años, no se reflejan en la pirámide. Si es como dice CONAPO el día que presentaron la situación demográfica en México, resultado de un fenómeno migratorio, que de retorno de la migración o de permanencia de migrantes que estaban saliendo, tampoco decir qué es lo que se está haciendo con esas personas. En el primer caso, si es de puros niños, la demanda de políticas sociales será altísima. La demanda de salud, alimentación, etcétera, todo lo que implica tener esa cantidad de niños. Si no es el caso y son los migrantes, ¿qué es? ¿En dónde están? ¿Están incorporados en alguna actividad? ¿No están incorporados?
están con los malos, es decir, queremos saber qué es lo que está pasando con esta población. Y yo creo que sí es importante tener si hay preciosismo de información que podemos obtener, creo que sí se puede llegar a informar sobre estos datos. Ahora, al igual que muchos otros colegas, fui crítica del proceso de selección de preguntas que se excluyeron de la cédula básica y principalmente de los temas, como señaló en su presentación el doctor Sojo, de educación y empleo. Son temas que de alguna manera sí me preocupa porque ¿cuál fue la política interna de la administración para poder excluir estas preguntas que son fundamentales para el desarrollo del país? Por ejemplo, el doctor Berumen señala en la revista de este país, donde se hizo una radiografía del censo que es muy interesante, se las recomiendo, hace una relación del trabajo de localidades y señala, entre las cosas, que los planteles educativos de escuelas del nivel preescolar a secundaria o a preparatoria. Sin embargo, no se menciona la educación superior. Sin mencionar la educación superior y la exclusión de la educación superior de la cédula básica, creo que la educación superior no está en la cédula básica. Es solamente, entonces, esa está en la cédula ampliada. A mí me tocó que me levantaran la cédula ampliada, ahí yo contesté. Ahora, por la importancia que tiene para el desarrollo del país, la formación de recursos humanos de nivel superior, el número de centros educativos de este nivel, su distribución, las carreras impartidas en cada entidad federativa y por localidad, los grados académicos obtenidos y el volumen de estudiantes, debería de haber sido materia de la cédula básica. Yo creo que esto, que siempre había estado en todos los censos anteriores, debemos de rescatarlo y pensar cómo se puede hacer. Aquí me surge la primera pregunta. La muestra que representa es el 10% de la población. ¿Sobre cuál monto? ¿Sobre 108 o sobre 112 millones? ¿Sí? Cuando se explica a qué se están refiriendo, ¿a 108 o a 112? Porque hay un cambio muy importante ¿y cuál es la cifra de estudiantes entonces? ¿Cuáles son los niveles de enseñanza? ¿Cuáles son las demandas educativas? En los talleres que tuvimos del censo también se insistió por parte de muchos colegas que se incluyera la educación indígena. La educación indígena por grado y por lengua. Actualmente en la matrícula de educación indígena del 2009 es de un poquito más de 1,5 millones de niños que tienen una educación bastante baja, digamos, de un nivel muy pobre. Y eso explica que, por supuesto, el Centro Nacional de Evaluación los tenga clasificados en el último renglón de todos los tipos de aprendizaje, de matemáticas, de apreciación de lectura, etcétera. Y la educación indígena se explica en 17 lenguas. Son cerca de 70,000 maestros bilingües que no están incluidos en el censo, que fueron excluidos del censo. Esta información está excluida del censo y creo que si son 15 millones los que se sienten pertenecer a la población indígena, tenemos que buscarles un espacio en el censo, y ya no solamente en la cédula, porque esto no está ni siquiera en la cédula ampliada, es decir, no están ni en la cédula básica ni en la cédula ampliada. Lo de la pertenencia étnica me pareció muy interesante que se incluyera en la cédula ampliada, y esto la única vez que se había incluido fue en 1921, en el censo de 1921 se incluyó,
en donde se preguntaba a qué raza pertenece usted, a la blanca, a la indígena o a la mestiza, y el 25% de la población se consideró indígena. Y entonces se decidió para el censo de 1930 sacarlo porque tenía una carga muy fuerte para las políticas sociales del país. Esto me lo dijo el licenciado Alanis Patiño personalmente. Ahora, el crecimiento de la población entre los dos censos del año 2000 al año 2010, resulta que se sumaron 15 millones de mexicanos. Es la misma cantidad de población que hay en Costa Rica, Nicaragua y El Salvador juntos. Esto es lo que nos llegó en 10 años al país. Ahora, ¿cuántos años tienen esta edad? Estos son menores de 10 años, o también hay un margen de migrantes es decir, yo creo que es el principal reto que tiene la administración para los siguientes 20 años. ¿Sí? Son estos 15 millones más los que se estarán sumando ahorita de aquí al año 2015, que esperemos que se levante un conteo de población. Ahora aquí anoto, si el aumento se debe al retorno de los mexicanos, como señaló CONAPO, entonces sí se reduce la atención a la salud, pero se aumenta la atención en el renglón del empleo, de la ubicación de estos personajes. Sea cual fuere la razón, contamos con 15 millones de mexicanos que se añadieron en 10 años y que si son o no niños, si no son niños, deben de haberse sumado al desempleo o al empleo informal o a actividad desconocida, como ya actualmente lo mencioné. Fui crítica del procedimiento censal. Los números resultantes son de naturaleza abstracta. Esto no lo digo yo, lo dijo Berumen y yo lo estoy repitiendo. A diferencia de un número concreto, y esto es como en el conocido que él le llama del caso de los frijoles dentro de un costal. Y sigo siendo crítica porque considero que, como lo demostraron los datos del volumen de población, hay fenómenos demográficos que escapan a la vista de las presunciones y proyecciones y muestras estadísticas. Los números absolutos son insubstituibles al referirse a los hombres y a las mujeres. Tampoco estoy de acuerdo en que se reúnan 2 o 3 dependencias a conciliar datos de volumen o tasas de crecimiento. ¿Cómo que se concilia si creció o no? ¿Nacieron o no? Esto es aceptar la tesis del costal de frijoles. Yo recomendaría que si el INEGI cuenta con recursos para el control de población, se repiense la utilidad de una única cédula ampliada, básica. Estamos en tiempos, creo que, de sumar y no de restar. Mucho se ha trabajado para contar con una ley de transparencia y más aún con una ley recién aprobada de derechos humanos. Y ya que es conveniente que la producción y generación de datos de este superpoderoso instituto, porque la información es poder, deben de pensar, me gustaría que partieran siempre de los principios que consagran estas dos legislaciones y que protejan la información y el derecho a que ello tenemos los mexicanos. Muchas gracias. Uno tiene que ver con esto, que de crecimiento de la cobertura en seguridad social y acceso a servicios médicos, que aparece como un dato pues casi espectacular el crecimiento. En buena medida derivado del tema de haber incorporado ahí el crecimiento y la expansión del seguro popular. Esa es la explicación fundamental. Primero, el criterio para volver equiparables la prestación de servicios en el seguro social y el seguro popular y presentar un dato de crecimiento muy fuerte en términos del acceso a los servicios médicos de la población del país. Yo, viendo los datos, me inquietan dos cosas, una positiva y una negativa. Una positiva es que parece haber un desplazamiento de la atención de los servicios privados hacia los públicos.
pero el otro es que hay un desplazamiento del seguro social hacia el seguro popular. A mí ya me preocupa que sea la misma cantidad de gente la que se atiende en el seguro social que la que se atiende en el seguro popular, 30 y tantos % según los datos que nos mostró. Y pues sería muy forzado decir que es la misma cobertura, la misma densidad de servicios en unos y en otros. Estamos frente a una tendencia en donde va a ser seguro popular, con sus restricciones que todos conocemos, la manera fundamental, dominante de acceso a los servicios médicos de la población del país, y eso lo vamos a considerar como crecimiento en la cobertura de acceso a servicios médicos, me parece que es un tema no menor relevante, porque en términos de la CNBI, la que crece más 2000-2010 es precisamente esta, la que tiene que ver con acceso a servicios médicos. El otro tema tiene que ver si han pensado en la posibilidad de incorporar algunos indicadores adicionales o indirectos en el tema del acceso al agua potable, y quiero dar un dato que para nosotros ha sido revelador. En los activos de los hogares, ya incorporado en el teléfono celular y otros, pero hay un activo que nos ha resultado muy interesante, por lo menos en el caso de Ciudad de México, que es el calentador de agua, que no es algo muy caro. La reciente encuesta que levantó Verumen, por cierto, sobre acceso a satisfactores básicos, reveló que 22% de los hogares de la Ciudad de México no tienen calentador de agua. Eso es un dato que llama mucho la atención y que no está asociado necesariamente al costo del calentador, sino a lo inadecuado de la instalación hidráulica, que si tienes agua que te la llevan en una pipa, pues no puedes echarla al calentador, etcétera, etcétera. Entonces, si ponemos como una variable de control, encontraríamos que mucho de lo que ya damos como gran acceso al agua potable en los hogares es mucho menos adecuada y mucho menos real de lo que en ocasiones se señala. El otro punto es qué hacer con la implicación, como decía Luz María, de la incorporación de la variable de autoadscripción para definir a la población indígena. Porque los datos son muy impresionantes. Para el caso de Ciudad de México ya lo habíamos rastreado, son 122,000 personas que declaran hablar alguna lengua